todo bien, más o menos dando a entender, va más o menos fluida la información. Sí, todos estamos aquí muy interesados. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a, bueno, no sé si oyeron el último comentario sobre la autofagia, y es que les decía que la estimulación de la autofagia, para resumir, básicamente es un sistema que se encarga de echar basura celular. Aquellas cosas que no funcionan para la célula, entonces las engloba y después las elimina, ¿no? Y entonces les comentaba que incluso puede eliminar cosas tan grandes como una mitocondria, ¿no? Como un celo completo. Entonces, si hay una mitocondria que no está funcionando muy bien, que ha empezado a presentar alteraciones, entonces esta autofagia puede encenderse, puede robar a la mitocondria y eliminar. Sin embargo, durante el envejecimiento, la autofagia disminuye y entonces todo esto que no es viable dentro de la célula, pues permanece y eso puede participar en el desarrollo de algunas enfermedades. Por ejemplo, si se empiezan a dar proteínas mal plegadas en las neuronas, se pueden desarrollar como el Alzheimer o el Parkinson. Una de las estrategias que estoy utilizando o que pienso muy bien para poder retrasar un poco los efectos del envejecimiento es estimular la autofagia. Entonces hay mucha gente que está estudiando los mecanismos de autofagia y cómo se puede reactivar. Si en una célula o en algunos tejidos que están envejecidos disminuye la autofagia, ¿cómo le podemos hacer para reactivar? Y entonces esa autofagia empieza a eliminar todas aquellas cosas que se han acumulado y que interfieren con la funcionalidad de la célula y que al fin de cuentas desencadenan estas enfermedades eh, crónicas, ¿no? Bueno, les comentaba era que las células pueden presentar también disfunción mitocondrial. Entonces, las células cuando envejecen pueden presentar una mayor cantidad de mitocondrias alteradas o dañadas. Entonces, recordarán, la mitocondria es un organelo que participa en la producción de energía. De hecho, ahí es en donde se forma mayor cantidad de energía en forma de ATP. Y esa energía es utilizada para muchas reacciones metabólicas y anabólicas, para la construcción de algunas estructuras celulares o del propio organelo, ¿no? Entonces, las mitocondrias cuando son jóvenes, cuando están saludables, pues generalmente están produciendo mucha energía. Sin embargo, cuando empiezan a envejecer, estas mitocondrias empiezan a acumular daño en su material genético. Hay que recordar que las mitocondrias por sí mismas tienen material genético y estas mitocondrias, en vez de estar produciendo una gran cantidad de energía, empiezan a producir una gran cantidad de radicales libres. Estos radicales libres son moléculas que básicamente van y se pegostean por todos lados al que encuentren, ¿no? Entonces, los radicales libres se pueden unir a proteínas, se pueden unir al propio material genético de la mitocondria y entonces inducir cambios estructurales. Pueden inducir daño en proteínas, daño en DNA, entonces a su vez puede estar estimulando una inestabilidad genómica, puede estar estimulando la pérdida de homeostasis, etcétera, ¿no? Entonces, los daños pueden ser, pueden venir por el estrés, ¿no? Nosotros experimentamos estrés, ese estrés se puede traducir de manera llegar a la mitocondria. La mitocondria también es un sensor de estrés, sensor de alimento, y entonces es
puede también afectar a la mitocondria. Alimentación adecuada, exposición a toxinas que pueden venir de algunos medicamentos o, por ejemplo, de antibióticos, pueden llegar a permear las membranas de la mitocondria y entonces unir la mitocondria, ¿no? Y entonces todos estos factores pueden ser mitocondrias disfuncionales. ¿Qué sucede con las células que tienen mitocondrias disfuncionales? Va a presentar, como comenté, una pérdida de energía, mayor libres y que pues, muy famosos, que es una especie de radical libre, son las especies reactivas de oxígeno, que básicamente lo mismo tienen a lípidos, al material genético, pueden inducir cambios estructurales. Como ya he comentado, a este nivel, la estructura importa e importa mucho. Cambios en las estructuras de las moléculas se pueden traducir en que esa molécula deje de funcionar. Y si esa molécula es importante para la célula, entonces la célula puede empezar a presentar disfunciones. Entonces, por ejemplo, cuando estas células con mitocondrias alteradas empiezan a abundar en tejidos de alta demanda energética, como son los músculos, pues, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Pues que empiezan a experimentar, por ejemplo, fatiga, ¿no? O pérdida de fuerza, que esa es una de las características, pues, de las personas de la tercera edad. Por ejemplo, cuando estas células senescentes con alteraciones mitocondriales se acumulan, por ejemplo, en el cerebro, que el cerebro también es un tejido o un órgano que tiene una enorme demanda energética. Entonces, cuando ahí se empiezan a acumular, pues es cuando se empiezan a presentar enfermedades metabólicas o incluso las enfermedades neurodegenerativas como el Huntington, Parkinson y el Alzheimer, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, muchas gracias. Ah, ok. Ya casi voy a la recta final. Entonces, todos estos tipos de daño que venimos platicando, como es disfunción mitocondrial, alteraciones a nivel de DNA, a nivel genético, a nivel epigenético, o pérdida de la proteostasis, que no se pliegan bien, no se sintetizan bien las proteínas, todo en su conjunto contribuye a que las células empiecen a entrar en un estado de senescencia, que como ya les había yo comentado, es un estado en el que la célula no se divide, pero esa célula no se queda quietecita. No se divide, no se quiere morir, pero sí quiere molestar a sus células vecinas. Y entonces estas células senescentes, que también les han llamado como células zombies, que están entre lo vivo y lo muerto, entonces empiezan a liberar una serie de moléculas que muchas de ellas son proteínas proinflamatorias. Y entonces estas moleculitas las libera las células senescentes y después empiezan a dañar o recaen en las células subyacentes o que están cercanas a ellas. Y entonces estas moléculas producen inflamación y daño en estas células que finalmente estaban bien, y entonces estas células empiezan a volverse también senescentes. Por otro lado, estas mismas moléculas que se liberan, entonces también pueden dañar a la propia célula senescente y entonces reforzar justamente ese estado de senescencia, ¿no? Y bueno, cuando esto llega a suceder, por ejemplo, en algún tejido conectivo, ¿no? En células de tejido conectivo, se puede presentar, por ejemplo, pérdida de elasticidad, se puede presentar fibrosis, por ejemplo, no sé, en tejido de corazón, las células senescentes del corazón, cuando entran en senescencia, las células, perdón, del corazón que entran en senescencia,
entonces pueden empezar a volverse como fibróticas y entonces el músculo del corazón se hace más rígido y entonces eso es como un factor de riesgo para que puedan desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y bueno, estas células pues empiezan, como ya les había comentado, tienen una menor capacidad regenerativa, ¿no? Y otra de las cosas que le sucede a las células cuando envejecen o empiezan a envejecer es que alteran su comunicación intercelular. Entonces, las células en un organismo tan complejo como el humano, todo el tiempo se están comunicando, ¿no?, entre ellas. Células que están adentro de un mismo tejido y de un mismo tipo, o incluso células en un órgano pueden estarse conectando a largas distancias con otras células de otros órganos. Y esa comunicación sirve para poder integrar todos estos sistemas en nuestro cuerpo. Entonces, hay células pues que les mandan mensajes a otras de que deben de proliferar, o hay células que gritan pues que tienen hambre, que necesita entrada de glucosa y entonces que se tiene que sintetizar insulina, por ejemplo. Hay algunas otras células que le indican a otras que ahora tienen que movilizarse hacia otras regiones del cuerpo o migrar. Sin embargo, cuando las células empiezan por este proceso senescente, esas este, instrucciones que vienen de otras células son confusas para esa célula. No saben cómo reaccionar ante todas esas demandas que tienen las otras células o a esa comunicación, no saben qué hacer. Y por otro lado, esa célula senescente es incapaz de poder generar se encuentran en el organismo. Entonces, no pueden recibir mensajes ni pueden sacar mensajes, ¿no? Entonces, estas células senescentes que empiezan a tener problemas en la comunicación, entonces pueden afectar tejidos y órganos. Entonces, cuando más se acumulan estas células senescentes, entonces los órganos y en los tejidos pueden empezar a presentar una descoordinación entre ellos, ¿no? Y se pueden presentar enfermedades, por ejemplo, como la diabetes de tipo 2, ¿no? Entonces, en donde hay células que necesitan recibir el mensaje que les digan que deben de liberar insulina, ¿no? Para que otras puedan detectarla y puedan internalizar glucosa, ¿no? Entonces, responder bien a estas. Y lo que sucede o el efecto es que empieza a perderse masa muscular, ¿no? O fuerza muscular. Entonces, las señales entre las células normalmente son señales químicas, ¿no? No tienen boquita para andarse gritando ni oídos para estarse escuchando, ¿no? Básicamente la comunicación intercelular es una comunicación a través de moléculas químicas que viajan de un lado a otro y esas son las señales que le dicen a la célula cómo se deben de comportar o cómo deben de reaccionar al medio ambiente intercelular, perdón. Pero también pueden ser señales de tipo eléctrico, como en el caso de las neuronas, o de tipo hormonal. Y otra de las características de las células es que tienen una desregulación en la detección de nutrientes. Entonces, todo el tiempo una célula joven está recibiendo señales del medio extracelular. Sensa qué tipo de compuestos hay afuera de la célula y en qué concentración. Sin embargo, cuando una célula envejece, esta manera de sensar lo que hay en el medio extracelular se ve afectada. Entonces, la célula no puede, así como ya no recibía las señales de otras células, se le dificulta poder detectar aquellos nutrientes que hay en la parte externa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la superficie o la membrana plasmática de la célula
tiene cambios, por ejemplo, en los receptores de superficie, ¿no? Entonces se ha visto que con el envejecimiento muchos receptores de superficie se pueden ir perdiendo. Y entonces, si la célula no tiene esos receptores, no puede detectar entonces qué es lo que hay acá afuera. O bien, a lo mejor la célula sí tiene la capacidad de detectar lo que hay acá afuera, pero quizá las proteínas que llevan a cabo la señalización celular, que le dicen al núcleo lo que hay acá afuera, pues se pierden, ¿no? Por cosas que ya platicamos. A lo mejor hay una pérdida de proteostasis, o hay alteraciones genéticas de los genes que llevan a cabo esta transducción de señales, ¿no? Que le dicen que las proteínas de la superficie celular les dicen a las que están adentro que ahí hay cierto compuesto y que tienen que reaccionar de alguna manera, ¿no? Que ese compuesto a lo mejor se tiene que internalizar o que ese compuesto es la señal para que se activen algunas cosas de manera intracelular. Pues si toda esa comunicación intracelular también se va perdiendo con el envejecimiento, entonces la célula no tiene la capacidad de detectar o de mandar señales para responder de manera adecuada ante los nutrientes que se encuentran, pues, alrededor de ella, ¿no? Entonces, estas células que tienen problemas en la detección o en el sensado de nutrientes, lo que pueden hacer es que pueden seguir creciendo o pueden entrar a un modo como de ahorro. Por ejemplo, una célula que dice, aunque hay aquí muchos nutrientes o muchas moléculas que pueden estimular el crecimiento de una célula, si la célula no lo detecta es como si no estuvieran. Y entonces dice la célula, pues no hay alimento. Y entonces lo que hace es que entra en un modo de inactivación celular. Y después eso puede, si se prolonga durante mucho tiempo, esa célula entonces comienza a envejecer, ¿no? Lo que puede pasar, por ejemplo, con muchos adultos mayores es que, por ejemplo, empiezan a alimentarse y a lo mejor se pueden alimentar bien, pero pues resulta que los componentes de los alimentos pues no llegan al interior de la célula y no desencadenan los procesos celulares normales, ¿no? Porque se quedan afuera, no pueden ser reconocidos, no pueden ser internalizados. Entonces, en las personas mayores hay que tener cuidado justamente de este tipo de procesos, ¿no? Que conforme vamos envejeciendo, o nuestras células van envejeciendo, estos procesos se van acentuando cada vez más. Entonces, pues esta detección de nutrientes defectuosa, llamémoslo de esa manera, pues puede también ser el inicio del desarrollo de diferentes enfermedades metabólicas. Y finalmente, hay una característica que ya se da más que a nivel celular, se da como a nivel global, y es la disbiosis. Entonces, como ustedes sabrán, los seres humanos, pues no solamente tenemos células de humano, sino que en nuestro interior tenemos una gran cantidad de microorganismos, como bacterias, hongos, algunos protistas o incluso llegamos a tener virus en grandes cantidades. Bueno, todo eso forma lo que se conoce como la microbiota, ¿no? Y forman algo más complejo que se conoce como el microbioma, ¿no? Que ya engloba pues, a todos esos organismos y sus productos de metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esta microbiota intestinal tiene algunos efectos positivos en la salud humana, ¿no? Entonces, estos organismos pues, nos ayudan a metabolizar cosas, a producir vitaminas que después nosotros aprovechamos o las células humanas aprovechan, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el envejecimiento,
estas proporciones o estas poblaciones de microorganismos empiezan a cambiar y en algún momento pueden llegar a abundar algunos microorganismos que son patógenos y entonces empiezan a generar desequilibrio. Entonces, a este desequilibrio se le conoce como disbiosis. Cuando hay una pérdida en la biodiversidad microbiana que se considera como saludable. Y entonces empiezan a aparecer algunas otras especies microbianas pues que no son tan favorables y que a lo mejor en vez de producir cosas que utilizan las células humanas, pues a lo mejor les generan daño, ¿no? Entonces muchas de estas especies pueden estar produciendo moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas adultas mayores que presentan disbiosis, pues aparte de perder diversidad biológica, pueden tener mala digestión. Y luego, cabe decir que justo en el intestino es en donde hay una gran cantidad de células del sistema inmune humano. Entonces, cuando se presenta una disbiosis o una alteración de estas comunidades microbianas, también hay una afectación a nivel del sistema inmunológico. Y entonces se puede empezar a deteriorar. Y si se deteriora ese sistema inmune, por ejemplo, aquí, ¿no? En el intestino, entonces las infecciones intestinales pueden ser más exacerbadas o más frecuentes, ¿no? Hay, como ya les mencioné, menor producción de vitaminas, trastornos metabólicos y pues estado inflamatorio sostenido, pues por las especies que producen proteínas o moléculas proinflamatorias, ¿no? Y eso también puede desencadenar enfermedades metabólicas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, 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 todo. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora sí, ya estoy terminando. Para resumir un poco, todas estas características que yo les he venido mencionando son características que se dan a nivel molecular y a nivel celular cuando un organismo está envejeciendo. Entonces, todos estos factores contribuyen a que las células, los tejidos o los sistemas del cuerpo humano, y bueno, en general, abriendo esto de manera general en los organismos vivos, dejen de funcionar de manera adecuada, ¿no? Y entonces, como dejan de funcionar de manera adecuada, estas características del envejecimiento promueven el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Ya les he venido hablando a lo largo de la charla algunos ejemplos y quise ponerles aquí una tabla, no la voy a dar toda, pero lo único que quiero que ustedes vean, o bueno, no les voy a platicar de toda, pues es muy grande, es que cada una de estas características del envejecimiento, aquí les muestro la otra parte de la tabla, ¿no? Aquí están todas las características del envejecimiento celular, tienen o están asociadas a enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una inestabilidad genómica en una célula senescente, entonces, o en una célula en general, cuando hay una acumulación de mutaciones o daño en el DNA, entonces, si estas células no se mueren y se mantienen, pueden ser como el inicio de algunas células precancerosas, ¿no? Entonces, esta inestabilidad genómica o estas alteraciones genómicas que se llevan a lo largo o que se acumulan a lo largo del tiempo pueden desencadenar bajo ciertos procesos ya bien conocidos enfermedades como el cáncer, ¿no? Por ejemplo, esta pérdida de proteostasis, que lo que ya les comentaba, cuando hay un desequilibrio en la homeostasis de las proteínas, entonces puede desencadenar enfermedades
como el Alzheimer, como el Parkinson. Cuando hay una acumulación de células senescentes en los órganos, se puede generar artrosis, fibrosis o diabetes de tipo 2. Esto depende mucho en qué órgano o tejido se están almacenando o están acumulándose, mejor dicho, estas células senescentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se altera la comunicación celular, se pueden dar enfermedades de tipo autoinmune, las células del sistema inmune no se pueden comunicar muy bien y entonces pues puede haber problemas que no, en donde no funciona bien el sistema inmune o bien que las mismas células exacerben su función, ¿no? Entonces no estén tan reguladas y que exacerben su función, es que el sistema inmune funcione de lo que debería y eso también genera enfermedades, ¿no? Enfermedades de tipo autoinmune como es la psoriasis, el lupus, ¿no? Cuando hay una regulación de nutrientes, generar obesidad, diabetes, también cáncer, ¿no? Entonces, ya finalmente para terminar, quiero yo comentar que hay mucha investigación al respecto alrededor de la obesidad, ¿no? Es un tema pues que interesa mucho justamente pues por el impacto que tiene pues en la salud de los humanos. Y entonces se han desarrollado y se han empezado a explorar intervenciones o algunas estrategias pues para parar este envejecimiento celular o para hacerlo más lento. A la fecha no se conoce ninguna intervención o algo que pueda hacer que se revierta el envejecimiento celular, pero sí al menos lo podemos detener o podemos hacerlo un poquito más lento, ¿no? Bueno, no detener completamente, ¿no? Pero hacerlo un poco más lento o que parezca en años más tardíos, ¿no? Y bueno, se han hecho muchas intervenciones sobre todo en modelos animales, ¿no? Se ha hecho mucha experimentación en modelos animales y ahí en los animalitos se puede hacer una gran cantidad de estrategias desde modificaciones génicas, muchas cosas que no se pueden hacer en humanos, ¿no? Esos tipos de experimentos, pues la verdad es que han dado un conocimiento bastante profundo de lo que es el envejecimiento. Sin embargo, quise enfocar esta tabla intervenciones que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla yo puse cómo nosotros podemos, digamos, retrasar la inestabilidad genómica o tratar de que las mutaciones sean menos o el daño sea menos en nuestro material genético. Bueno, pues nosotros con algunas acciones bastante sencillas, ¿no? Puede haber una reducción, ¿no? O sea, como por ejemplo, evitar radiación ultravioleta. Esto implica, pues, no estarnos asoleando en horas de la radiación es mucho más fuerte o durante mucho tiempo, ¿no? También el no fumar también ayuda a proteger nuestro material genético. Muchas de las moléculas que se producen a la hora de fumar, entonces pueden también producir daño al DNA. El consumir antioxidantes, por ejemplo, frutas y verduras, pues eso también puede proteger de las especies reactivas de oxígeno o en general de las moléculas que son como muy reactivas y que pueden alterar la estructura de las células, ¿no? También dormir bien. El dormir bien se ha estudiado que parece ser que es una buena estrategia que nosotros podemos hacer ya desde este momento, bueno, no desde este momento, ya nada más que termine mi plática, ya nada más, porque se sabe que el dormir también facilita la reparación del material genético, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos descansando muchos sistemas, entonces estos sistemas de reparación empiezan a trabajar y empiezan a quitar aquellos daños
en el DNA y lo comienzan a reparar. Entonces el sueño sirve pues también para descansar, para regenerar tejidos, para facilitar la reparación del DNA. ¿No? Y entonces hay muchas intervenciones que han sido estudiadas por diferentes investigadores en todo el mundo y si se dan cuenta, muchas apuntan a tener una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, dormir bien, no fumar, no beber. Entonces, o mejor evitar lo más posible el alcohol o el tabaco, entonces, pues no se puede evitar del todo, pero bueno, ¿no? Tratar de hacerlo con moderación y entonces este tipo de intervenciones o de actividades que nosotros podemos hacer pueden ayudar a que nuestras células funcionen de mejor manera, se acumule menos daño y en, digamos, a la larga, pues estos procesos de envejecimiento celular se presenten más tardíamente o, si, o cuando se lleguen a presentar, pues no tengan un impacto tan profundo en nosotros, ¿no? O sea, como por ejemplo el desarrollo de alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Que muchas de esas pues no se pueden totalmente evitar, ¿no? Pero sí podemos modificar con estos hábitos el tiempo de aparición, ¿no? O incluso de algunos sí la gravedad. Bueno, y entonces con esto estaría acabando esta charla. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Olga. Muy, muy interesante. Estuvo realmente esclarecedora. Me parece que un tema que desde hace mucho tiempo se hablaba es el tema de los telómeros y de repente como que pues ya no se encuentra tanta investigación al respecto, ¿no? Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito más al respecto. Después le cedo la palabra si alguien más tiene preguntas, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctora María. En un principio, esto de los acortamientos de los telómeros como que fue muy prometedor y justamente porque parecía que era como un reloj molecular, ¿no? Entre más cortitos tengas los telómeros, ibas a tener te podía indicar qué tan vieja pudiera ser una célula, ¿no? O qué tanto podía entrar en senescencia. Sin embargo, se sabe que este acortamiento de telómeros puede ser influenciado por muchos factores. Entonces, con los estudios posteriores o con los últimos estudios que se han hecho, pues se han dado cuenta de que en realidad no es como tan indicativo de la senescencia celular. Y entonces por eso se han empezado a apostar por otro tipo de cosas, pues que parece que pudieran servir más para poder, digamos, como medir el envejecimiento celular. Y entonces ahora, por ejemplo, hay muchas maneras de poder hacer esta medición. Entonces, por ejemplo, se pueden medir algunas enzimas que se pueden presentar o algunas proteínas que se pueden presentar en las células senescentes, ¿no? Ya directamente. Entonces, eso se puede hacer directamente tomando una muestra de alguna persona y ver los niveles de esas moléculas en sangre y y con eso se puede hacer como un cálculo más o menos de de la edad biológica que puede tener una persona, ¿no? Otra de las cosas que también ha empezado a funcionar mucho, que parece ser que es muy prometedor, es justamente lo que tiene que ver con las modificaciones epigenéticas. Entonces, parece ser que justo estas modificaciones o estas metilaciones en DNA, conforme va envejeciendo la célula, van cambiando. Entonces, ahora lo que está midiendo mucho la gente son cambios en esos patrones de metilación. Entonces, eso ya lo están tomando también como un reloj molecular,
¿no? Porque parece ser que es muy indicativo, por ejemplo, en personas que, digamos, normales, que no padecen de alguna patología o alguna enfermedad crónica, les toman muestras de sangre y analizan el grado de metilación de su genoma y pueden decir con mucha precisión más o menos cuál es la edad cronológica de esa persona, ¿no? Entonces hay como una relación muy grande entre este reloj epigenómico o epigenético y este reloj cronológico que tenemos, ¿no? De acuerdo, está aquí un mensaje de la doctora Alejandra Rivera, que se tuvo que retirar, pero le quiere agradecer su exposición muy clara y muy interesante. Muchas felicidades. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A mí solamente me gustaría preguntarle entonces si hay forma, entonces a partir de la metilación se puede saber la edad cronológica y hay alguna diferencia con lo que sería la edad biológica, es decir, si efectivamente se está haciendo un buen trabajo de evitar las radiaciones, tener una buena dieta, hacer una cantidad moderada de ejercicio, y todas las recomendaciones, o dormir bien, que por lo visto es una de los grandes retos. ¿Hay forma de decir que se está retrasando el envejecimiento cronológico? O digamos, porque en algunos momentos se había manejado como la edad biológica y la edad cronológica como cosas diferentes, ¿no? A mí nada más me gustaría si nos puede aclarar si esto pues tiene alguna relevancia en términos de la ciencia o es como alguna especie de estas ideas que alguna vez salieron y que pues después ya no se comprobaron, pero quedaron en nuestra ideación. Sí, la edad cronológica básicamente se refiere pues a cuántas vueltitas le hemos dado al sol, ¿no? Y nos dice cuántas velitas hay que ponerle al pastel. Y Exacto, la ya no edad hay que ponerle. biológica, o cuántas ya no hay que ponerle. No. Y la edad biológica se refiere pues a qué tanto funciona, ¿no? Tu célula, qué tanto estos sistemas biológicos están funcionando. En el caso de la metilación del DNA, parece ser que es un buen indicador. Bueno, al menos eso es lo que dicen los reportes científicos, ¿no? Entonces, pueden tomar muestras de una persona y, y sin saber su edad cronológica, pueden determinar estos niveles de metilación y calcular a partir de los niveles de metilación, calcular esa edad cronológica, ¿no? Y parece ser que hay como, o sea, llegan como a acertar bastante bien, ¿no? ¿Qué importancia tendría esto, no? ¿Por qué es importante medir el envejecimiento, ya sea a través de estos grados de metilación o por otros métodos? Pues es que nos podríamos dar cuenta o detectar personas que pueden estar envejeciendo de manera prematura, ¿no? Y no solamente es un tema, pues a lo mejor estético, porque pues mucha gente se va por esa parte, ¿no? Es un tema que tiene que ver justamente, como ya recalqué, tiene que ver con la salud celular y la aparición de enfermedades. Entonces, se puede detectar a las personas que pueden presentar un envejecimiento acelerado y entonces estudiarlas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que esas personas o grupo de personas, porque se puede hacer en poblaciones, grupos de personas que envejecen más rápido, ¿no? Y entonces, pues se han podido detectar ahí algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el estrés, ¿no? Se ha podido detectar, por ejemplo, un envejecimiento acelerado en personas que tienen trabajo como de muy alta demanda, ¿no? O también personas que trabajan o que trabajos no son muy entre lógicos con lo que la biología pidiera, ¿no? Y quiero poner un ejemplo, porque las personas que trabajan de noche, ¿no?
Entonces, estas personas que trabajan de noche normalmente empiezan a presentar un mayor envejecimiento celular o una mayor acumulación de daño. Pues porque justo cuando ellos tienen que estar reparando su material genético, están trabajando. Debemos de recordar pues que nosotros somos organismos que respondemos a ciertos relojes biológicos internos, ¿no? Entonces, estos son temas que estudia lo que se conoce como la cronobiología, ¿no? Que nuestros sistemas funcionan de manera diferente, pues a lo largo del día y a lo largo de la noche, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros deberíamos, o al menos eso es lo que dicen muchos de los reportes científicos, a lo mejor deberíamos de alimentarnos de manera abundante, digamos, en las mañanas, ¿no? Y nunca saltarnos el desayuno, porque cuando nosotros hacemos eso, generalmente los alimentos los aprovechamos mejor. Muchas enzimas del metabolismo están muy activas durante la mañana y ya durante la noche empiezan a bajar y empiezan a subir a lo mejor aquellas enzimas que llevan a cabo de reparación del DNA, por poner un ejemplo. Entonces, en el caso de las personas que tienen invertido eso, trabajan de noche, empiezan a acumular más daño porque tienen menor capacidad de poder reparar su material genético, hay algunas alteraciones metabólicas debido a la hora en la que se alimentan, y entonces todo eso, como ya mencioné, se puede ir acumulando en la célula, y entonces esas personas pueden al final tener una mayor predisposición o un mayor riesgo de poder presentar enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, ¿no? De tipo 2, como la obesidad, por ejemplo. Sí, 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 claro. Entonces, estos temas... Ah, sí, perdón. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, pues, Emilio, por favor. Claro, muy buenas tardes, doctora. Hola. Bueno, anteriormente ya lo había mencionado en el cuadro, pero ¿usted cuál consideraría que son los principales mecanismos de intervención, ya sean farmacológicos o estilo de vida, que la ciencia busca actualmente manipular para revertir el envejecimiento epigenético? Digamos que lo que la ciencia trataría y que hay mucha investigación alrededor de eso es prevenir el envejecimiento o o las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. O sea, sí hay mucha investigación también alrededor de cómo podemos mitigar ese envejecimiento, pero sobre todo en la intervención, en poder eh, prevenir que ese envejecimiento sea prematuro, ¿no? Y que estas enfermedades no se desarrollen a lo largo de la vida y que si se desarrollan, pues no sean, pues como tan intensas, ¿no? Entonces, yo creo que las principales intervenciones pues son básicamente las recomendaciones que dan, no sé si seas de nutrición bueno, en general los nutriólogos, ¿no? Tener una buena alimentación. Cada alimento que nosotros consumimos es una bomba de moléculas, ¿no? Moléculas que ayudan para el buen metabolismo celular, que ayudan a la reparación de que traen antioxidantes, o son cientos de moléculas. O sea, nosotros al solo consumir, no sé, una manzana, por ejemplo, estamos ya consumiendo moléculas que pueden favorecer la función celular o proteger las estructuras celulares. Yo creo que esas serían las principales intervenciones, aquellas que permiten prevenir,
prevenir el envejecimiento. Y pues las otras también son importantes porque hay personas que de manera natural pues tienen a lo mejor fallas en sus sistemas de reparación del DNA, ¿no? O que ya nacen con alguna predisposición justamente a presentar estas hallmarks o características del envejecimiento, como las personas que tienen progeria, ¿no? Entonces, sí es interesante el estudio, por ejemplo, de los fármacos o el estudio de alternativas que ayudar a mitigar estos efectos, pero para mí, y yo creo que para muchos apunta la nutrición, ¿no? Nutrición, ejercicio, descanso. Y dentro de la nutrición se han también desarrollado un montón de intervenciones. Hay quien le apuesta, por ejemplo, a estudiando compuesto por compuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que estudia el efecto de la curcumina o del resveratrol sobre no sé, sobre el autofagia, por poner algún ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay otros grupos de investigadores que apuestan en realidad por estudiar cuál es el efecto de las ya de dietas completas sobre el envejecimiento, ¿no? Entonces, en vez de estar estudiando molécula por molécula, entonces estudian patrones dietéticos, combinaciones de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy famosa la del Mediterráneo, en donde es rica en frutas, vegetales, semillas, aceite de oliva, pescado. Entonces, todas esas alimentos ayudan a disminuir pues estos procesos inflamatorios, por poner también un ejemplo, que se presentan mucho durante el envejecimiento celular, promueven que las enzimas de reparación del DNA trabajen de manera más eficiente, etcétera. Es decir, reducen estas características del envejecimiento, ¿no? Entonces, para mí sería, yo creo que eso, trabajar con prevención. Pero lo otro también es importante, ¿no? Y pues básicamente hay investigación en todos esos niveles. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Y definitivamente el estudio con el área de la cronobiología es fundamental. Digamos, a mí me interesa mucho el tema de ritmos biológicos y sueño, y justamente pues ahí hay un gancho muy interesante, y en términos de cómo estudiar la disrupción circadiana y cómo reajustar los relojes internos, ¿no? Que también es posible, y quizá en las personas que trabajan de noche es más factible que en otros grupos que tienen turnos rotatorios, sobre todo cuando son muy cortos, ¿no? Esos son los turnos como, digamos, no tan cortos, sino más bien los como turnos intermedios, que son los más complicados, ¿no? Y hay como toda una serie de estrategias que pues todavía tenemos mucho que estudiar, ¿no? Doctora, pues yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, la plática. Me parece que pues va a ser uno de nuestros videos más vistos, ¿no? Ya después se lo envío, y pues le agradezco muchísimo. Voy a dejar de grabar. Ok. Muchísimas gracias.